Hola, hola, buenas noches, ¿cómo andan? Bienvenidos a Instantes, como siempre, por la pantalla de Unife, donde buscamos conocer a la persona detrás del personaje. A nuestro invitado de esta noche es un gran actor, protagonizó innumerables series, películas y obras de teatro, y hoy por hoy lo encontramos en Calle Corrientes, está haciendo El divorcio del año, y vamos a hablar con él, con Juan Palomino. Bienvenido a Instantes. Hola, Juan, ¿cómo estás? Muy bien, muy contento de estar acá, disfrutando de esta Buenos Aires tan linda, tan particular, tan nuestra. Contento de haber vuelto a la calle Corrientes de la mano de Muscari, de producción de Rottenberg Caballé, reencontrarme con Fabián Vena, que no lo veía desde la filmación de Yo Nena, Yo Princesa y de Sinvergüenzas, allá la versión del 90. Contento de estar en el teatro arriba de un escenario. Viendo la calle Corrientes, Sí. la noche de Buenos Aires, la gente que te va a ver al teatro, ¿qué se siente cada noche al salir de cada función y de encontrarte con el público? La calidez del público, más allá de lo que plantea Muscari en su obra, de los vínculos entre parejas, los hijos, los divorcios, las separaciones, las rupturas, las redes sociales, los dispositivos, más allá de eso, el público abraza el camino recorrido, ¿no? Hay muchas personas, muchas argentinas, argentinos que vienen de las provincias a pasar sus vacaciones a Buenos Aires y es un lindo encuentro porque es como el nombre del programa o lo que vos decías recién, la persona detrás del personaje. Ellos conocen personajes de la televisión, del cine, y de repente venir al teatro o esperarte a las afueras del teatro, en la puerta, es un encuentro, ¿no? Donde descubren al actor, a la persona, al sujeto, que es distinto al personaje, generalmente. Y ahora vamos a adentrarnos un poco más en esa persona detrás del personaje, pero me quedaba un poco con la obra que narra la historia de una pareja que se separa pero aún se ama, ¿no? Exacto, exacto. Y esto seguramente lleva al diálogo. Después de la obra de teatro, la gente va a comer una pizza y sigue hablando de esta temática, ¿no? Yo creo de cómo los atraviesa, quizás. Yo creo que la obra tiene una particularidad que es una comedia verosímil, porque cualquiera podría estar involucrado. Obviamente que los personajes ocupan lugares como lo mediático, digamos. El personaje de Fabi Vena es un conductor de noticieros, muy conocido, muy famoso, muy serio, pero que está en las redes constantemente y eso. Y su esposa, que es Guillermina Valdés, su compañera, es una empresaria mediática, o sea, construido todo universo, es una empresaria del bardo, diríamos, como diría Muscari, y que también está instalada, pero acá lo importante es cómo cada uno ha construido identidades y se ha desarrollado en lo social, descuidando lo principal, que es el vínculo con su hija, que es Rochi Igarzábal. Entonces, lo que plantea la obra es una revisión propia, más allá de las circunstancias de los personajes, de cómo uno está con su pareja, ¿no? De cuánto tiempo uno está con un dispositivo y metido en Instagram o en X o lo que sea. Cuánto tiempo tenemos para brindar y dialogar con nuestros hijos o nuestras hijas. Cuánto tiempo tenemos para agarrar un libro, para pintar un mandala, para disfrutar de los silencios. ¿Cuánto tiempo? Para conectarnos, ¿no? Para conectarnos con nosotros mismos y con la mirada del otro, en este caso tu pareja, en este caso tus hijos. Entonces, la obra plantea temas profundos desde un lugar interesantísimo, que es el hecho de la comedia como género y poder sonreír y a la vez ir descifrando, como vos bien decías, cuando termina la obra te pedís una milanesa, un pedazo de pizza o un pedacito de carne y decir, wow, mira lo que pasó acá y qué grado de identificación tengo frente a esos personajes que acabo de ver. Yo interpreto un abogado mediático. ¿Carancho? Y sí, yo diría que sí, esos tipos que aparecen en la tele y están siempre ahí, ¿no? No vamos a dar nombres, pero bueno, aparecen en el lugar justo a la hora señalada, con el maquillaje oportuno y las gafas oportunas. No por eso tengo gafas, ¿eh? Pero digo, y Ernestina Páez también está justo en el momento justo a la hora señalada y con el vestido adecuado. Muy bien. ¿Ya habías trabajado con Muscari? Lo conozco desde que empezamos en el teatro. Yo soy mucho mayor que él, pero desde que empezó en el Loft, en el Teatro Independiente, con sus
con sus propuestas irreverentes y repartiendo volantes, porque si hay algo que tiene José María Muscari es esa pasión por construir universos paralelos que obviamente lo representan a él y desde esa representación e irreverencia produce hechos artísticos de entretenimiento que la gente compra. Ideal, entonces, para ir a ver al multiteatro de miércoles a domingo, ¿no? Miércoles a domingo estamos, sábado 2 funciones, están avisados, la van a pasar muy bien. Y lo más importante, que no solamente la van a pasar bien, valga la redundancia, sino que se van a permitir reflexionar después cuando salgan y se pidan algo para comer o viajando en el colectivo auto. El divorcio del año con Juan Palomino. ¿Y qué se siente hacer temporada de verano en Buenos Aires? Y es un tema, porque el calor para mí es complicado, pero en estos tiempos de estar trabajando es una bendición, es una alegría. Podríamos estar haciendo la temporada en Mar del Plata o en Carlos Paz. Esta vez me tocó hacerla en Buenos Aires. Estoy contento porque me permite volver a la calle Corrientes después de Sinvergüenza, que fue hace 2 años. Anteriormente hice la temporada en Mar del Plata con una versión de Otelo de la Comedia de la Provincia de Buenos Aires, dirigido por Nico Prado. Fuimos nominados para la Estrella de Mar. Y estar en la calle Corrientes resignifica el hecho del teatro de entretenimiento y comercial, ¿no? Entonces, para un actor en estos tiempos donde carece la producción de televisión, de ficción en los canales abiertos, el lugar del teatro, que siempre ha sido del actor, que se ha formado, yo estudié en la Escuela de Teatro de La Plata, es el teatro. Ahora me toca estar en el teatro comercial haciendo El divorcio del año. He hecho espectáculos off en Hasta Trilce, con las cartas para Julio Cortázar. Digamos, siempre me he manejado también en espacios alternativos, porque estoy convencido de que el lugar del actor es el teatro, del actor, del hombre mujer que ama esa posibilidad de relato y de estar en relación directa con el público. Eso es maravilloso. Por ejemplo, lo que da la Argentina o lo que da la ciudad de Buenos Aires con respecto al teatro, de tener un alcance más directo entre el público y los actores. Quizás uno piensa que es inalcanzable ir a un teatro comercial costoso, pero también lo puedes tener en un teatro off, es mucho más económico y disfrutás de piezas hermosas y de un arte tan lindo que transmiten cada uno de los actores, ¿no? El teatro tiene esa virtud y nuestro teatro, particularmente el teatro en Argentina y en Buenos Aires, es yo diría que es una de las capitales más importantes del mundo, porque tenés distintas propuestas, distintos géneros, distintas identidades, genealogías, distintas formas del relato. Tenés, por nombrar algo, Sex de Muscari con Pompeyo Audubert y su habitación Macbeth, por marcar 2 universos totalmente distintos e inquietantes. Y el espacio del actor en Argentina ha sido siempre importante. Por algo el Instituto Nacional de Teatro se creó para seguir promocionando el teatro en las distintas provincias, cosa que no ocurre en otros países. Exacto. Al margen de Broadway o de Inglaterra, el Piccadilly y toda esa zona, digamos, de influencia que es el teatro comercial, acá tenemos el teatro oficial, San Martín haciendo Los Pilares de la Sociedad, tenés la comedia El divorcio del año, tenés la habitación Macbeth, tenés una Navidad de... tenés lo que produce el Cervantes, que es también maravilloso, el Teatro Nacional Cervantes, lo de la revista del año, no sé, se conjugan distintas propuestas, algunas bancadas y sostenidas por nuestros impuestos, como el caso del Cervantes y el San Martín, y otras que son las apuestas de capitales privados, con el caso de Rottenberg, Caballé, en lo que se refiere al multiteatro y el divorcio del año. ¿Qué le decís a los jóvenes o a los nuevos actores que quieren empezar a trabajar? Que quizás ahora la televisión no es lo que era antes, donde había ficciones constantemente, ahora hay series quizás, pero bueno, enfocado ahora quizás en el nicho del teatro. ¿Qué le decís a esos jóvenes que tienen sueños de trabajar en la actuación? Convivo con 2
3 hijos, 2 hijas y un hijo. La mayor, Sofía, es actriz y dramaturga y directora. Aarón está incursionando en la actuación, pero ya trabaja de la actuación, y la menor se dedica al cine en Brasil y a la producción, a la escritura y a la dirección. Creo que ellos han convivido con los vaivenes de este oficio. Ser actor no significa ser famoso o reconocido y ganar dinero y trabajar constantemente y no parar nunca. Ser actor significa, para mí por lo menos, encontrar un espacio para contar historias, algunas veces que tienen mucho que ver con el tiempo que nos toca vivir, o metafóricamente podemos hacer obras como los clásicos, como Otelo, como Macbeth, como Shakespeare o como Discépolo, que nos cuentan identitariamente lo que somos, o los clásicos que nos colocan, a pesar de lo identitario, en situaciones muy parecidas. Eso para mí es ser actor. Yo elegí ser actor para contar historias que me representen en su momento. Nunca imaginé que podía llegar a trabajar en la televisión. Me encantó siempre el cine. Y la historia me colocó en ese rol de galán en los 90. Lo que le puedo decir a los jóvenes que es algo trillado quizás, y que se los he dicho a mis hijos: ¿vos querés ser actor o querés ser famoso? Porque yo he sido o tengo cierta popularidad. Nunca la busqué, apareció. O sea, ¿querés ser actor? Yo quería ser actor. ¿Querés ser actor o famoso? Si querés ser actor, hay que formarse, hay que vivir, hay que ir a los museos, hay que ir al cine, hay que ir a recorrer la vida, a vivir la vida, a darse cuenta de lo que sucede en tu contexto, en tu calle, en tu país y en el mundo. Informarte ahora que uno tiene o está sobreinformado, pero leer, leer y leer. Ya me estoy poniendo grande, ¿no? Pero, me gusta. Pero digo, es ese impulso que es el que tiene aquella persona que quiere ser artista. Lo mismo para un cantante, lo mismo para un director de cine, lo mismo para un director de teatro, lo mismo para un hombre que se va a dedicar a la literatura. Es la vida la que nos nutre. Y después los profesores nos ordenan, o los maestros nos ordenan académicamente en una escuela de teatro como la EMAT, o la Escuela de Teatro de La Plata, mi escuela de teatro. Pero fundamentalmente creo que, y eso nace del núcleo, ¿no?, de la vida, del inicio de la vida, que es la familia. Yo tuve la suerte de tener un padre que me impulsó a estudiar teatro, no a ser actor. Sí. Pero mi padre siempre tuvo esa impronta del preguntarse cosas y darme la posibilidad de ir al teatro o al cine, o que lea, o que me preocupe por leer la realidad que me tocó vivir, ¿no? Entonces creo que ahí está también la clave: vivir y darse cuenta. Nombraste a tu papá, falleció hace muy poquito, ¿no? Papá falleció en julio, el día de mi cumpleaños. Fue un cimbronazo, pero estuve hasta su último momento, hasta su último suspiro. Lo cuidé hasta el final. Pero él fue el que de alguna manera me permitió construirme también junto a mamá, ¿no? No puedo ser injusto. Papá tenía esa impronta de la personalidad del hombre nacido en Cusco, en Cosco, en Quechua, centro o ombligo de la tierra. Un hombre que me permitió entender la realidad asimétrica del Perú también. Entonces le debo mucho a mi padre, como a mi madre, como a mis hermanos y a mis parejas, y a mis hijos, y a mis amigos. Pero papá fue el que me empujó y me dijo, y cuando le dije que quería ser actor, sí, ¿qué te dijo? Me dijo, yo te impulsé a estudiar teatro, no que seas actor. Quiero que seas, yo quiero que seas algo más seguro, y si querés ser actor no voy a contribuir a tu fracaso, así que conseguiste un trabajo. Y me conseguí un trabajo. Y es lo mejor que me podría haber dicho papá, ¿no? Me abrió la puerta, hacete cargo. Claro. Me conseguí un trabajo y no tuve que rendirle cuentas a nadie. ¿Cuál fue ese primer trabajo que conseguiste? Empecé como sereno en el Hospital Neuropsiquiátrico Alejandro Cor de La Plata, en la localidad de Melchor Romero. Sí. Y luego me permitieron hacer un curso de auxiliar de enfermería. Soy auxiliar de enfermería. Sí. Trabajé en ese hospital psiquiátrico durante 3 años. Estuve en el servicio de rehabilitación de la mano del doctor Adolfo Serafín Pérez y de la psicóloga Silvia Cardona.
tuve la posibilidad junto a Polo Lofeudo de formar un grupo de teatro que persiste en el tiempo. Y creo yo que esos 3 años en el psiquiátrico a mí me permitieron también indagar sobre mi propia psiquis, sobre mi propia identidad, sobre el tiempo que me tocó vivir en esa época. Hablo de los 81, 82, 83, 84. Y creo que en ese sentido esa posibilidad de experiencia de vida me permitió constituirme como sujeto, ¿no? Actor en este caso. Esas experiencias que quizás vamos a ir recorriendo un poquito, ¿vos viviste en Perú cuando eras chico? Yo nací en La Plata, papá es peruano. Claro, pero... Vine a estudiar medicina, nací en La Plata un 6 de julio del 61 y en el 63 mamá me tuvo a los 18 años, a los 9 meses de casada. Nos fuimos a vivir a Cusco, de donde nació papá y nacieron mis abuelos. Me crié en Cusco, nacieron mis otros 3 hermanos, Fernando, Gustavo y Julio César. Y crecí allá, estudié en el jardín, mis primeros pasos fueron en el Jardín 89 de Cusco, después pasé a la gran unidad escolar Inca Garcilaso de la Vega para estudiar la primaria, junto a muchos chicos. Después pasé al secundario, un colegio salesiano, y cuando terminé el secundario, nunca había pisado un teatro. Sí. Es más, me echaron en un ensayo de una obra de teatro en el colegio salesiano Don Bosco de Cusco, porque no pegaba un tono. Y ir al teatro, ensayar teatro, para mí en el colegio era una manera de escapar o de salir de noche a los ensayos. Entonces, esa era mi válvula de escape, pero no me interesaba. El cine sí. Pero cuando terminé en el 78, 77, en el 78 me vine a estudiar medicina, carrera que no había terminado mi padre, a La Plata. Primero viví en Mar del Plata, viví un tiempo en Necochea, después papá consiguió trabajo como visitador médico en La Plata y vivimos en Melchor Romero, donde compré una casita en medio del campo. Y esos lugares por donde estuviste, Perú, Buenos Aires, La Plata, ¿definen de dónde sos? ¿Sos de algún lugar o sos de varios lugares? ¿De dónde te consideras? Yo creo que soy ya de muchos lugares. Sufrí el desarraigo al principio de Cusco. Quería volverme a mi núcleo de amigos, a mis comidas. Qué rica la comida peruana, por favor. Es deliciosa la comida peruana. ¿Qué era tu preferido cuando eras chico? El lomo saltado, el ceviche, la papa a la huancaína, la causa a la limeña, el arroz chaufa. Digo, siempre que nos juntamos en casa hacemos algo de comida peruana. Hermoso. Pero volviendo al tema identitario de dónde soy, creo que ya soy parte de América en sí mismo. Como diría Nicomedes Santa Cruz, yo no pinté mi continente, yo no separé al hermano del hermano, ni pinté verde Brasil, amarillo Perú, roja Bolivia. Yo no tracé líneas territoriales separando al hermano del hermano. Quiero derribar esas barreras, que me ayudó mucho mi padre, para decirme que soy un integrante de esta América, ¿no? Tan violentamente dulce, diría Cortázar con su Nicaragua tan violentamente dulce. Entonces siento como que pertenezco a este continente, como también parte de mi identidad está dada en Necochea. En Necochea, sí, viví en Necochea el verano del 78, y también he vivido obviamente en La Plata, donde nació mi hija Sofía, donde me casé con Adriana Ferrer, la mamá de Sofi, gran actriz también, y estudié en la Escuela de Teatro de La Plata. Digo, no soy porteño porque no tengo el volumen y la mirada y el tono muscular del porteño, pero me siento ya de América Latina. Soy un argentino criado en el Perú y que se siente indo-latinoamericano. Me encanta. La primera aparición en televisión fuerte llegó cerca de los 30 años. 32 años, de la mano de Alejandro Doria. El ciclo se llamó Amores, eran unitarios que se emitían por Telefe. Fui recomendado por Cecilia Roth, por Miguel Ángel Solá, con los cuales había trabajado, y Juan Leirado, en una serie, una de las primeras series que se emitían y que se emitió en el 93-94, que se llamó Desde Adentro, con música de Fito Páez, dirigido por Eduardo Milewicz. Ahí conocí a Miguel Ángel Solá, a Juan Leirado y a Cecilia Roth. Y cuando terminé mi capítulo, que se llamaba Europa es mía, Miguel Ángel, al quien estoy tan agradecido siempre, le dijo a Cecilia, empieza el ciclo Alejandro en Telefe que se llama Amores.
te pido por favor si hay un personaje que lo recomiendes a Juan. Fue así. Doria le llegó un libro de Tiscornia, Nada que temer se llamaba, y dijo, acá necesitamos un personaje que sea inquietante, que seduzca a una jueza de la nación que era Graciela Dufaux, y después la extorsione, la ponga en un lugar complejo. ¿Y quién puede ser? Dijo Cecilia Palomino. ¿Quién es? Así. Aparece el marrón en la televisión argentina de la mano de Cecilia Roth, en un programa de a quien admiraba y admiro, Alejandro Doria. Sí. No se hacen más esos programas, ¿no? Gran autores. Gran programa. Y ahí aparecí en la televisión con mi pelo largo, mis rasgos, seduciendo a una jueza de la nación que interpretaba Graciela Dufaux. ¿Y qué te pasó con esa popularidad que seguramente alcanzaste en ese momento, en un programa que se veía muchísimo, donde la televisión era muy consumida? Yo habíamos llegado hacía poquito a Buenos Aires a alquilar un departamento en zona norte, en Palermo, cerca del Botánico. Habíamos pagado por 6 meses, todo, invertido, quemamos las naves de La Plata, Adriana, Sofía y yo. Y cuando yo estaba a punto de decir, ¿ahora qué hacemos? Se nos está acabando, apareció esto. Y me miraban con cierta desconfianza los vecinos, debo confesarlo. ¿Ah, sí? Ah, sí. Morocho, tenía los pantalones rotos, acá, toda la onda, botas tejanas, pelo largo, era como Lamas. Claro, Lorenzo Lamas. Lorenzo Lamas Sí, andaba en su moto, bueno, no tenía la moto, pero tenía esa onda. Era muy disruptivo ya. Tenía 31 años, andaba de piloto negro y me miraban mal. El día que salía al aire, al otro día, era otro. En el edificio era otro. Hola, te vimos. Te vimos en la televisión. Qué bien que estuviste. Qué increíble. No sabía que eras actor. Digamos, esa mirada discriminatoria se cayó a partir de aparecer en la televisión. Y eso también me permitió, dije, bueno, esto hay que aprovecharlo en el buen sentido de poder relacionarme con las personas, poder hablar también de lo que todo el mundo decía que era peruano, y decían, no, sí, soy argentino, nacido acá, hice la colimba acá, pero me formé acá, mi hija nació acá, me casé acá, pero también tengo rasgos, obviamente, identitarios que tienen que ver con el Perú de mi papá. ¿Sufriste esa discriminación? Sí, la sufrí. Por eso mismo quería tocar ese tema, digamos, porque después ahora está la identidad marrón, ¿no? Como título. Sí. Pero tiene que ver con esto de la discriminación, que muchas veces es más exótico un afrodescendiente que le ponen un frac y te abre la puerta, que no deja de ser discriminatorio, que un jujeño, que un salteño, que un peruano, que un boliviano, que un paraguayo. No es así con un inmigrante irlandés, italiano. Absolutamente. ¿No? Digo, hay como una mirada muy discriminatoria. ¿Y en el medio te discriminaron? No, porque entré por la puerta grande. Entré por la puerta grande me significa entrar de la mano de Alejandro Doria, quien tuvo la gentileza, como era mi debut en la televisión, de juntar a todo el elenco, Marrale, Roth, Esbaraglia, a los técnicos. Dijo, muchachos, yo estaba nervioso, me agarró el guión, ¿te sabes todo? Ya lo hemos ensayado. Wow. A Juan lo vamos a cuidar, porque va a ser su debut en la televisión, es una escena difícil, es una escena de sexo, y los cámaras, y junto a todo dijo, lo vamos a bancar a morir. Qué bien. Yo dije, wow, este chabón me está abriendo las puertas a mí, que no soy nadie. Y fue así. ¿Fue tu padrino, Doria? Yo podría decir que mi padrino fue Solá, Cecilia, y fue esa escena la que abrió el programa y ese capítulo que a mí me permitió empezar en la televisión, porque se lo mostró a Yankelevich, a Gustavo, a quien también le estoy muy agradecido, y fui contratado para todo el ciclo, y después siguió mi camino en la televisión, de la mano de Cris Morena con Quereme. Digo, si no hubiese estado Gustavo Yankelevich, Doria, Solá, Roth, y esa grandeza del hombre director que tuvo Doria para bajarme el nivel de estrés, creo que no estaría sentado acá. En tus personajes también tratás de tocar, o con tus personajes tocas temas sociales muy, muy profundos, muy importantes. Por ejemplo, en la película El Pozo, donde se habla del autismo, ¿no? Quizás algo que no se veía tanto. Creo yo que creo que es la primera película que toca el tema del autismo, que toca el tema de la discapacidad, de la neurodiversidad que es el autismo,
que se atreve a vincular al público con una realidad que es latente y que en estos tiempos se ha potencializado, ¿no? Porque no hay nada más que ver la última película de Ulises Rosell, que habla de su hijo con esta neurodiversidad que es el autismo, y Valentina Bassi, para darnos cuenta que el puntapié inicial fue el pozo. Para mí fue como una propuesta que me permitió también decir, bueno, lo testimonial forma parte de nuestro cine. Se ha nutrido de lo testimonial y me parecía estar de la mano de Eduardo Blanco, estar contenido por ese material, ese guión, fue muy, muy nutritivo también para repensar el tema de la neurodiversidad, que es el autismo. Claro. ¿Y cómo pesa ahí la responsabilidad tuya como actor, como profesional, al momento de tocar estos temas? Me parece que tiene que ver con la inquietud que tiene siempre el actor. Yo me voy investigando de qué manera uno puede abordar determinadas temáticas. Todos tenemos, creo yo, algún grado de neurodiversidad. A veces está mucho más expuesta, menos expuesta. Hay muchos actores que tienen Asperger. Tuve una novia que tenía Asperger, era muy particular y realmente me permitió incluso profundizar aún más el tema de la neurodiversidad, en este caso lo Asperger, ¿no? Pero como actor, como individuo y sujeto actor, fundamentalmente lo que me conmovió fue ese universo que se me abre a partir del cine y poder verlo, palparlo, descubrirlo, y que eso me permita también a mí como ciudadano entender una realidad, claro, ¿no? empatizar ahí. Tal es así que cuando yo tuve ese vínculo con mi chica en ese momento, yo nunca no hubiese entendido nada, y hasta que me dijo, mira, yo tengo esta situación. Ahora entiendo algunas cosas de lo literal, la literalidad. Pero el cine, en ese sentido, me abrió la posibilidad de tener una cabeza un poco más abierta, ¿no? No ser tan cerrado en ese sentido. Y creo que El Pozo tiene esa virtud de ser, creo yo, la primera película que se atreve a un lugar dentro del cine testimonial que en estos tiempos está en primer plano, a partir de lo complejo que es el tema de la discapacidad y el rol del Estado, por ejemplo. ¿Y qué impacto tuvo en la sociedad la película El caso María Soledad? Me parece que el caso María Soledad, primero partamos del impacto que tuvo a nivel político, ¿no? Y social. Sí. La caída del gobierno de Saadi en Catamarca. Y la película de la mano de Héctor Olivera, producida por Aries y el Instituto de Cine, tuvo mucho que ver también para ver como una especie de Rashomon las distintas versiones de los distintos sujetos involucrados en el crimen. Me parece que en ese sentido el cine vuelve a protagonizar un momento de la historia con el femicidio de María Soledad Morales. El cine nos permitió a Carolina Fall, a Belén Blanco, a quien les habla, y me voy a Alberto Segado, Luis Medina Castro, que hizo El Padre, y me estoy olvidando los distintos compañeros que estuvieron en la película, ponerle cuerpo, alma a una situación muy compleja que sucedió en una Argentina que no está lejana y que desgraciadamente todavía ponemos en tela de juicio si femicidio es algo que se tiene que poner así o es simplemente un homicidio. Y creo que, no, estoy convencido que fue un femicidio. Aunque tengamos que debatir con el secretario de Justicia, no importa, digo, para mí es un femicidio. Una chica, una adolescente fue asesinada, violada, drogada y muerta. Entonces, sin posibilidades de defenderse.
Y ahí estuvo metido en determinados sectores del poder. Sí, por supuesto. Como sucede en esta época y desde la época de Shakespeare. ¿Te da miedo tocar estos temas en cine? ¿Ser protagonista No, de temas al que contrario. interpelan el poder? No, al contrario. Soy un sujeto que de alguna manera tiene una mirada crítica del poder, a veces más cercana a la mirada de construcción política de determinado segmento partidario que construye, creo yo, desde mi visión, desde lo inclusivo, políticas inclusivas, que de gobiernos que de alguna manera hacen hincapié en lo individual, en el sálvese quien pueda, digamos. Entonces, el cine, el arte, tiene que ser de alguna manera también una herramienta como para poder conquistar espacios o esclarecer o dar la posibilidad para descubrir esos espacios o esas realidades. En el caso de María Soledad fue el cine que, como decía anteriormente, es una especie de Rashomon, la película de Kurosawa, donde cada uno de los protagonistas da su propia visión, su versión, y que uno como espectador también pueda construir esa versión en un contexto determinado, en una época determinada. Entonces, no le temo a esa posibilidad del sujeto, actor o ciudadano, que también emita una opinión con respecto a la realidad que le toca vivir. No estoy como... no voy con una mano atrás y otra adelante teniendo miedo de que me suceda algo, porque nunca me ha sucedido. Y si fuerzas oscuras estuvieron atrás de la censura, de la amenaza, nunca me di cuenta. No, la verdad que no temo de esa posibilidad de la libertad. Creo fervientemente en la libertad. Atravesaste temas sociales muy importantes a través de tu trabajo y al mismo tiempo personas tan queridas para el público como lo es Maradona. ¿Cómo fue tu paso por la... Tan querida y tan cuestionada, ¿no? Porque hay gente que lo odia fervientemente. Es verdad. Y hay gente que lo ama con desesperación, digo. Estar en ese cuero fue un gran desafío. Y te tocó hacer una etapa muy complicada de Maradona. La más complicada. Yo creo que Diego ha atravesado etapas muy complicadas, desde el 70 y pico, con la dictadura militar, cívico-militar, y vivir en la villa y jugar al fútbol, hasta que murió. Creo que en ese sentido Maradona es como un rasgo identitario de la argentinidad, que como todos los argentinos odiamos o queremos. Al Che lo odiamos o lo queremos. Al Papa Bergoglio lo odiaron y lo amaron. A Messi lo quieren o lo odian. A Perón lo odian y lo aman. ¿No? Es Boca o River. No hay Defensa y Justicia o no sé cuánto. Digo, toda esta cosa tan inquietantemente engorrosa que es amor u odio y no hay intermedios, a mí me permitió como actor también descubrir esa sinuosidad, ¿no? del porqué de un sujeto que empieza de la tierra, del piso de tierra, y va construyendo un camino sinuoso donde hace lo que puede, donde, como decía, le ponían el cucurucho y tenía que hablar y opinar sobre el dólar, y opinar sobre la camiseta, y opinar sobre la economía, y opinar sobre la importación, y opinar sobre los desaparecidos, y opinar. Y el hombre se convirtió en el hombre más famoso del mundo. ¿Qué sé yo? Uno tiene que tener cierta piedad también por sujetos de esa naturaleza. Sí, por supuesto. No mató a nadie, simplemente opinó y siempre se puso del lado de los menos poseídos, de los más desposeídos, digamos, ¿no? Siempre estuvo del lado incorrecto. Correcto. Depende de dónde estés parado, de la vida. ¿Tomar ese personaje o aceptar ese personaje te costó? Mucho. Por lo que significa Maradona, por la responsabilidad que significó para mí. Si tengo que componer este tipo, ¿qué tengo yo de Maradona? No voy a hacer una imitación de Maradona, no quiero ser un imitador de Maradona, que hay cientos. Quiero ser un Maradona que tenga el espíritu maradoniano, pero que no tenga que atreverse a la imitación. No creo en la imitación, ¿no? Y eso fue la propuesta también de dirección. Que me querían a mí, yo no quería hacer el casting, hasta que me fueron a buscar a mi casa. Dale, flaco. ¿No querías hacer el casting? No, porque decía, ¿qué tengo que ver con Maradona? Mido 1,80 m, Maradona mide 1,60 m y pico. Sí. Digo, él juega al fútbol, yo no tengo nada que ver con el fútbol. Me encanta el fútbol como juego, pero no tengo esa pasión por el fútbol. Claro. Pero amaba esa posibilidad de meter un gol con la mano, ¿viste? Digo, ¿quién puede meter un gol con la mano? Amo esa épica, ¿no? Amo esa cosa de decir, por los pibes de Malvinas, aunque las guerras
son tremendas y no hay guerras justas. Digo, aquel que se pone ahí, hay que ser muy para no estar del lado de los jubilados. ¿Viste? Todas las incorrecciones que uno puede anotar en una libretita las tiene Diego Armando Maradona. Esa épica lo hizo más Maradona, ¿no? Y creo que sí, ¿no? Creo, Claro. estoy convencido. Somos de la misma generación. Somos de esa matriz, ¿viste? De ahí yo no viví en Villa Fiorito. Sin embargo, voy a Villa Fiorito y me reciben bien, ¿entendés? Porque digo, fuiste el Diego, loco. Fuiste el Diego, papá, te agradecemos porque lo trajiste. Y yo miro bueno, pero mírame. No, era eso. Volvió el Diego. La gente iba caminando por la calle, la gente me dice, gracias. Perdón, porque lo trajiste. ¿A quién? Se olvidó. Se estrenó dos años después la serie. Sí, claro, vos ya estabas en otra. Yo estaba en otra. Claro. Porque el Diego, sos el Diego. Digo, bueno, gracias. ¿Y gracias. ves tus trabajos? ¿La serie la viste? ¿Te gusta verte? La vi mucho tiempo después porque entré en pánico. Cuando se iba a estrenar, ahí sí, entré en pánico, le llamé al director, le digo, loco, vamos a ver, quiero ver algunos temas para hacer retomas o grabarlos de nuevo en off y no sé cuánto. Y me digo, vos estás en pedo. ¿Vos estás loco? No, porque en serio, yo creo que podríamos... Me agarró todo el miedo a decir, este chabón lo conoce en todo el mundo. Claro. O sea, me han llamado para hacer una película en la India sobre Maradona y su viaje a la India que tengo pendiente. O sea, hay gente en el mundo que sabe cuánto mide la pantorrilla de Maradona, cómo se mueve Maradona, digo. Y eso fue algo tremendo, ¿viste? Me cayeron las fichas así de un momento a otro. ¡Pra! ¿Qué hago? Bueno, no me habré ganado ningún premio, nunca fui nominado para nada, pero no me cascotearon el rancho, por lo menos, haciendo de Maradona. ¿Sentís que te faltó ese reconocimiento por parte de la industria? Sí, creo que la industria no tiene mucha expectativas conmigo, digamos. En el teatro sí he recibido. Mi papá, que debutó en el cine, fue nominado junto a Ulises Dumont, le ganó Ulises Dumont a papá, pero su primer película fue nominado, El Descanso, y fue nominado como mejor actor de reparto. A mí nunca me nominaron para nada en el cine, por ejemplo. ¿Por qué? ¿Qué es eso? No sé. Les dije a los críticos, che, loco, vengo acá. Ya hice lo que ningún actor argentino se podía, ni Robert De Niro hizo el Toro del Sabor. Tuve que engordar para hacer de Maradona. Cri, 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 cri. ¿Un reclamo? No es un reclamo, es una manera de decir las cosas correctamente. Sí. Pero sí, yo creo que se merecía un reconocimiento a la serie. Quizás políticamente era incorrecta en algún sentido, no se podía nombrar a Maradona por sus vínculos con Cuba, por sus vínculos con esta señorita, con esta chica menor de edad. Sí. ¿No? Creo que hubo mucho de eso también. Sí. Entonces, entiendo ese momento también. Lo dije y lo voy a seguir diciendo. Entiendo las circunstancias en las que aparecen, así como las circunstancias me permitieron a mí estar en la televisión de la mano de Doria, entiendo también estas circunstancias, pero las quería decir, y siempre se las digo, hice de Maradona, hice de Perón, bueno, he hecho de me falta hacer Evita, qué sé yo, Messi o el Papa, no lo voy a hacer por una cuestión física, pero me han tocado personajes bastante cuestionados, ¿no? A Perón, el antiperonismo lo odia fervientemente, como Evita, digo. He atravesado esa experiencia. ¿Y a Papo te gustaría? Podría ser de Papo también. ¿Quién te dice si se Maradona? Claro. Tipo cuestionable también, ¿no? Papo con su impronta. Papo es el padrino de mi hijo Aarón y se convirtió en padrino cuando empezamos a correr en autos y fue una experiencia linda ya por el 98. Carola Cassini, ¿no? Ahí nos conocimos en Carola Cassini, en el unitario Carola Cassini, Canal 13, con Araceli González. Y terminó la serie y empezamos a correr de verdad. Y debutamos en el circuito Mouras de La Plata, en el Supercar. De los 25 autos que partimos, llegamos novenos. Wow. Lo cual habló muy bien de la pericia. Nos salimos de pista 2 veces. Pero entramos entre los 10 primeros y clasificamos. Así que fue una linda etapa también de mi vida, de la mano de Norberto. Anécdota, vinieron todos, antes de la largada, estábamos ahí en boxes, pero ya dentro del auto. Viene Peyronel, estaba Vitico, estaba Boff,
el, el grupo a pleno, o sea, estamos hablando de riff. Claro. Y viene Peyronel con toda esa bonomía y ese... Me dice, escuchame una cosa, Juan. ¿Qué pasa, Michelle? Te quiero decir algo. Este está loco. Pero vos estás mucho más loco que él. Y te hemos hecho un regalo. Hablo así porque yo me veía ahí, estaba parado el chabón y yo acá. ¿Qué? Ya vas a ver. Miro, viene una señorita, hace en la puerta. Pone un coso y miro el sticker y decía, Juan Crazy Palomino, B positivo. Te lo mereces porque yo nunca me subiría a un auto de carrera. Con, ¿cómo le decís vos? Norberto. Norberto. Bueno, por algo soy yo y vos sos vos. Un premio al coraje tuviste ahí. Fue lindo. Obviamente que la propuesta a ser el padrino de Aarón es porque la mamá Sabrina estaba embarazada, también estaba mirando la carrera y le dije, ya, loco, vos sos músico, yo soy actor. Sí, chabón. Bueno, quiero que seas el padrino de mi hijo. No, dale, le digo. Estamos acá, mi vida está en tus manos. Tenés razón. Dale, voy a ser el padrino. Dale. Largamos. En el auto. ¿Y Aarón te pregunta por él? Sí, aparte... ¿O compartieron momentos? Compartieron momentos. O sea, algo que tenía Norberto, que calculo no lo debe haber tenido en su rol de padre por la época. ¿No? Iba a los cumpleaños, le llevaba ¿sí? los autitos, sí, sí. Ah, qué lindo. O sea, participó mucho de la infancia de Aarón y Aarón lo recuerda y tiene algunas Chevys de juguete, de regalo de su padrino. Qué lindo. Así que sí, guardo lindos momentos, lindos recuerdos. Lindos recuerdos de tanta historia, de tanto compartido. Participaste también de un videoclip, Sigue girando, de Los Ratones Paranoicos. ¿Puede ser? Sí, claro. Estuve en ese videoclip, pero antes estuve con uno de los Caballeros de la Quema junto a Cacho Castaña, dirigidos por Eduardo Pinto también, y el de Los Ratones también fue dirigido por Eduardo Pinto, director de Tafí Viejo, la última serie que hice. Y fue muy lindo también con Marina Gleiser. Sí. Están en los videoclips. Los videoclips siempre me gustaron de joven. ¿Te divierte? Me divierte muchísimo. Me divierte. Ahora estamos volviendo. Estamos volviendo a poquito, ¿no? Sí. Y fue lindo ese videoclip. Fue hermoso de la mano de Daniel Greco hacer Huracán y Cicatrices de Airbag. O sea que también eso fue como un flash. Mucha gente me reconoce por el videoclip de Airbag, que fue Cicatrices y Huracán. Y la verdad que... Está rompiendo, Airbag, que se llenaba en River ahora hace poco. Los pibes, y siguen, ¿eh? Sí. Y aparte son amantes del cine y quieren contar historias en sus videoclips. Estoy muy agradecido a Greco y a los hermanos Sardelli por haber pensado en mí y en la hija de Araceli en ser los protagonistas de esta historia de un peleador callejero con algunos temitas, con algunos problemitas y fue lindo. El universo del videoclip es un universo que espero otra vez se establezca, ¿no? De diálogo con el público y más allá de mover la baticola y todo esto que tiene el regatón o el trap y a contar historias con un poco más de contenido y de empoderamiento de la mujer y del chabón, ¿viste? Y ese tipo de situaciones como lo tenía Sigue girando, la protagonista era una mujer, ¿no? Bien, y me parece que estuvo buenísimo eso. ¿Te queda algo por hacer, algo pendiente? Dirigir. Dirigir. Quiero dirigir una película. Estoy trabajando sobre un guión que estoy escribiendo con Nico Galvaño que tiene que ver, se llama El Día del Reptil, que es sobre el atentado a Somoza en el Paraguay. Sí. Y la anécdota está centrada en que un equipo de filmación, iban a filmar una película con Julio Iglesias, ese fue cómo entró la célula guerrillera para matar a Somoza, que era el dictador nicaragüense refugiado en Paraguay. Esto fue en el 80. Y mi guión tiene que ver con la historia paralela de la filmación de la película con lo que sucede paralelamente en el atentado. Es una historia de amor, es una historia del cine y es una historia que tiene que ver con un hecho político
que para algunos fue como una especie de fuente ovejuna, ¿no? ¿Quién mató a Somoza? Fuente ovejuna, dijeron algunos. Pero más allá del hecho político, lo que quiero relatar es una historia que transcurre en esta zona, que transcurre en el universo del cine, como es el rodaje de una película, en un contexto como el que se vivió en los 80, ¿no? Que se vivía en América Latina en los 80. Ese es mi proyecto que me gustaría hacer. Y hacer de San Martín en Boulogne-sur-Mer, porque por la edad que tengo ya hacer un San Martín grande, guaraní, y que salgamos un poco del blanco y vayamos a ese color cobrizo que tenía San Martín, que no lo hemos visto en ninguna película. Bueno, pongamos esos objetivos. Esos objetivos van a estar ahí planteados. Con respecto a lo que es la dirección o lo que es la dirección de cine, ¿tenés pensado qué actores llamarías para hacerlo? Llamaría al Chino Darín para ser el protagonista, joven. Me gustaría que... Me gusta. Porque me imagino, por ejemplo, al director de cine, que también es protagonista, me imagino una especie de Alejandro Agresti dirigiendo. Alejandro Agresti como director y como actor me inquieta. Sí. Cecilia Roth me encantaría que sea la actriz protagónica. Después me gustaría que esté también Luis Zembroski, amigos. Trabajar con Nicanor Loretti, el director de Diablo, también me gustaría que forme parte del equipo de dirección y arte. Me gustaría que Aarón pueda hacer algún personaje también, y mi hija Sofía, obviamente. Creo que ese trío que son los protagonistas, me gusta, el joven actor que llama al director para dirigir una película de estas características, es el Chino Darín, Cecilia Roth y Alejandro Agresti, que me gustaría rescatarlo para que sea el protagonista de mi película. Queda grabado acá, te digo, va a suceder. Como el programa de La Chica, este programa trae suerte. Juan, antes de ir terminando el programa, queremos nuevamente invitarlos a todos a que vayan a disfrutar de El Divorcio del Año, allí sobre Calle Corrientes, en el Multiteatro, con nuestro querido Juan Palomino, de miércoles a domingo, ¿no? Sábado 2 funciones. Perfecto, impecable. 21 horas de miércoles, jueves y viernes, 20:30, 22:30 sábado y domingo, y 20:30 los domingos los esperamos en El Divorcio. Una linda comedia para disfrutar en familia, con pareja, con amigos, y después ir a comer algo siempre ahí lindo en la calle. Y reflexionar sobre lo que acaban de ver. Exacto. Exactamente. Última pregunta. Si hoy tu historia fuera una obra y esta fuera la última escena, una obra de teatro, ¿qué emoción te gustaría que el público se lleve? La alegría de haber descubierto en ese personaje algunos motivos por los cuales fueron atravesados ellos también. Lo cual indicaría que mi vida tuvo muchas coloraturas, muchos niveles musicales, obviamente emocionales, si hablo de música. Eso, ¿no? Que puedan descubrir en esa última escena, o en esa escena, o en esa obra, algo que como espectador también fueran atravesados. En esto yo también lo viví o lo pensé en algún momento. Creo que eso es el tema de la actuación, ¿no? Y de los personajes que crean los dramaturgos, los guionistas, y que los directores acomodan los melones en la rastrojera para que fluyan y la gente, cuando llegan los melones, puedan cortar y decir, este está bueno, o bueno, este me gusta más. El otro dice, no, este no tanto. Digo, poder descubrir eso me gustaría. ¿Y esa escena con qué canción la acompañarías para despedirnos? Con una canción bien de estos tiempos, pero que también nos lleva a lo ancestral y al guaraní. Areté de La Charo es un disco que salió hace poco, un vinilo del último disco de La Charo. Y con ella nos vamos, y con el gran Juan Palomino. Gracias por venir ante Juan, un placer enorme. La pasé bárbaro, se notó, ¿no? Qué lindo, me encantó. La pasé muy bien, gracias. También. Que se repita. Que no se corte. Que no se corte. Gracias por estar ahí. Chau, chau.